Lalo Arellano. ¿Cómo te va, Lalo? ¿Qué tal? Buen Bien, día. gracias por venir. Vos ¿Cómo le va? estuviste muy de cerca con Diego cuando estuvo internado en Parque Leloir. Exactamente. ¿Cómo es la tarea del enfermero? ¿Cómo hay que controlar a un paciente como Diego Armando Maradona? ¿De qué manera? Bueno, la situación en cuanto al cuidado de Diego fue distinta. Nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario. En ese momento estaba el doctor Cae coordinando todo. Cae tenía la facilidad de hacerlo entender a Diego lo que él por ahí no quería. Nosotros le decíamos que tenía que hacerse un electro, un control. Por ahí no quería. ¿Era reacio, Diego? Sí, un paciente muy difícil. En eso coincido con lo que pasó estos días. Nosotros teníamos una habitación al lado donde estaba el enfermero especializado en todo lo que es cuidados de alta complejidad y cardiólogo. Todos los días, las 24 horas, en la habitación de al lado. Sí. Todos los días le hacíamos un control, una evaluación cardiológica. El peso, un electro. ¿Todos los días? Todos los días. Teníamos un carro de emergencia. Estamos hablando de una clínica psiquiátrica que no está preparada. Esta es la clínica, perdón, porque no recuerdo especialmente, y para contarle también a la gente. Es la clínica en la que él estuvo internado en el año 2004 aproximadamente. Año 2004, a él le dan el alta en 3 meses estuvo internado ahí. En una clínica privada importante de acá de la ciudad. Había estado en terapia intensiva, muy complicado. Sí. Bueno, a través de una curatela, ¿se acuerdan? Que había habido una intervención judicial porque él no podía decidir sobre... Recordanos eso también, porque es importante. Quedó internado 3 meses, Dani, Claro. porque lo que hicieron es decir que él no estaba en condiciones para decidir si se iba de alta o se quedaba en el lugar internado. Claro, ahí decidía la familia, Exacto. a través de algo que se llama curatela, que es una medida judicial. En una clínica psiquiátrica no hay los medios para atender a un paciente de la complejidad de Diego, un paciente con una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada. Así que armamos un equipo que se llama carro de paro por cualquier contingencia. Al lado de la habitación de él, enfermero, médico, ¿Médico clínico? médico cardiólogo. ¿Cardiólogo? ¿Sí? Y todos los días se le hacía la evaluación cardiológica y se lo controlaba. O sea, muy cerquita. Sí. Eso lo controlaba en su momento el doctor Cae. Sí. ¿Y el doctor Cae iba permanentemente cada día a controlar a Diego, a ver cómo evolucionaba Diego o cómo estaba Maradona? Iba todos los días. Todos los días. Un punto a diferenciar. Luque, ¿fue todos los días al barrio San Andrés en Tigre? No. Luque no fue todos los días. De hecho, según el libro que fue secuestrado, 4 veces apareció Luque por allí. La última fue una semana antes de la muerte de Maradona, cuando casi se va El día jueves. a las trompadas. Es la última vez que Exactamente. apareció Leopoldo Luque directamente. ¿Qué dijo Lalo? ¿Qué dijo Lalo recién? Que tenían un médico permanentemente al lado, que tenían asistencia permanente, que tenían un carrito, dijiste, lo definiste Un así. desfibrilador. Bien. Eso es en caso de que sufra algún tipo de descompensación. ¿Había en la casa? A eso iba, que en San Andrés no había absolutamente nada de lo que vos marcaste. No. Y ahí el psiquiatra firmó el alta para que Diego vaya al barrio San Andrés, lote 45, con todo lo que vos recién acabás de nombrar. Y todo eso no estuvo nunca al lado de Diego. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, sí, la situación fue totalmente distinta. Y acá yo quiero focalizar algo que a mí me llamó la atención. Yo doy capacitaciones en RCP. Sí. Enseño qué hay que hacer ante una emergencia. Lo primero que haces cuando vos pasa lo que pasó con Diego, que a las 11:55 es lo que dice la Fiscalía. Sí, aproximadamente ingresan a la habitación y lo encuentran a Diego que no responde. Bueno, lo que se debe hacer en esos casos es, el paciente no responde, no tiene pulso, no contesta, obviamente está en una situación de emergencia, está muerto o se está muriendo, ¿no? Lo primero que se hace es llamar a la ambulancia. En ese instante, en ese minuto. ¿Por qué? Porque tenemos 4 minutos para hacer algún tipo de reanimación antes de que se produzca la muerte cerebral. ¿Y los enfermeros están capacitados para llevar adelante esos o deberían? Deberían estar capacitados todo personal de salud. Recordemos que el psiquiatra y el psicólogo son médicos también. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Pero aparte, el psicólogo no. Pero aparte, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. A ver, Lalo, si nos podés ilustrar de alguna manera. ¿Cada cuánto tiempo se revisa a un paciente que tiene problemas de salud
como las de Diego Armando Maradona. No hablemos solamente de Diego Armando Maradona, porque las vidas, por supuesto, todas valen lo mismo. Sí. Pero esto de a las 23 horas, en realidad no quiso comer, al día siguiente no desayunó, lo dejamos dormir, no le dimos las pastillas, nos dimos cuenta que no respondía al mediodía cuando vino la psiquiatra, y el psicólogo. ¿Se puede estar tanto tiempo sin como mínimo abrir la puerta y hacerle algún estudio? No. En terapia intensiva en los pacientes muy complejos hay controles horarios. O sea, una vez por hora vos haces controles. Una vez por hora. Sí, controles de signos A mí vitales, me dijeron de el viernes cada diuresis. 6 horas. Un paciente como Diego, un control cada 6 horas. Sí, yo interpreto que Diego, por lo que se lee en el informe, no tenía una situación de alta complejidad. Estaba de alta, se supone que era un paciente domiciliario, donde vos podés distanciar los controles por lo menos 2 veces por turno. Sí. 2 veces por turno en 6 horas, Sí, decís vos aproximadamente. sí. Y yo te hago una pregunta. Un paciente con los problemas de salud que tenía Diego Armando Maradona, quizás en un sanatorio no tiene que ser revisado tan asiduamente, no tiene que haber un recorrido tan asiduamente. Ahora, ¿en la casa es lo mismo? Cuando vos no tenés los elementos para llevar adelante algún tipo de atención o medida extrema si es que le pasa algo al paciente. No, en la casa debiera estar todo el equipamiento necesario. Yo lo que me pregunto también es cuáles eran las condiciones de trabajo, los elementos que tenía la enfermera, ¿no? Desfibrilador, por ejemplo, no tenía. Desfibrilador no tenía. Tampoco parece que tenía acceso a la habitación porque decían que Diego se enojaba. Decía que ella lo que dijo ante la justicia, no sé si va a ampliar esta semana, que ella no le daba el medicamento directamente a Diego, que se lo daba a las personas del círculo íntimo, es decir, a su sobrino, a Johnny, y a la persona que lo ayudaba, y ellos eran los que entraban a la habitación y se lo daban. ¿Eso es lo correcto, lo que tiene que hacer un enfermero? ¿O el enfermero tiene que imponerse y decir, no, mirá, yo ingreso, yo soy el responsable, yo te doy la medicación y en consecuencia anoto en un libro cada movimiento, cada hecho que he realizado durante la jornada? Sí, nosotros tenemos que administrar el medicamento, ¿sí? Es parte... La enfermería es una actividad profesional, por lo cuanto tiene responsabilidad de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Eso es un punto importante. Sí, es muy importante. De lo que muy hacemos, importante. pero también de lo que no hacen. Por ejemplo, Diego es un paciente medicado con ansiolíticos, como se sabía, y es muy probable que si él quiere ir al baño se pueda caer, Se porque, desvanezca. Sí. bueno, uno tiene que estar ahí. Y si Diego te decía, yo te escucho, Laura, y hablas en presente de Diego todavía. Diego es un paciente, Diego sí. toma esto. Cuesta. Sí. Digo, Sí. si Maradona iba al baño y tenía que ir acompañado por la enfermera de turno o el enfermero, si Diego dentro del baño le decía, salí, yo solo me arreglo, ¿qué hace el enfermero? Porque yo esto lo escuché, lo leí en la declaración, y la enfermera le pasó a Gisela, que tuvo que irse, con el riesgo de que Diego pierda el control y caiga y se golpee, cosa que pasó después. Y vamos a hablar de eso después, dale. Sí, eso es así. Hay que tener en cuenta también el contexto violento del lugar. Diego, si la trataba así, recordemos que es una mujer, ¿no? Estamos hablando de una compañera. Por eso el psiquiatra pidió todos hombres. Bueno, en este caso se dio con una compañera, en el contexto violento, la presión de la familia. Yo no sé si la empresa de internación domiciliaria le proveía todos los elementos necesarios para trabajar. Supongo que la empresa en este momento debe estar siendo una de las que está en la mira y siendo investigada. Hablaste de entorno violento y no te referiste solamente a Diego Armando Maradona. Yo creo que, a ver, en lo íntimo seguramente vos debés conocer cosas que nosotros no, porque ustedes estuvieron 3 meses trabajando en la intimidad del círculo más íntimo de Maradona. Alrededor de él, familiares, abogados, amigos, ¿hay un círculo violento? En lo personal no me pasó. Lo que sí hay es mucha presión. Vos estás cuidando quizás al tipo más conocido del mundo, más importante, y trabajás con esa presión. Diego es un paciente difícil. Imagínense en una situación que haya que hacerle un tratamiento para desintoxicarlo de las drogas. Claro. Eso tiene consecuencias, tiene violencia.
O sea, uno como profesional vive eso. ¿Diego era violento cuando estuvo internado y lo tuviste que tratar? Sí, ¿De sí. qué manera fue violento? Y no dejándose hacer el tratamiento, enojándose porque se quería ir. Se quería ir. Diego no entendía por qué estaba internado. ¿Y en algún momento fue agresivo no solamente desde lo verbal? Sí, y eso ojo que no es Diego, es, Cualquier paciente. Es normal. Perfecto. Es lo que te pasa con un paciente que está en un proceso curativo, digamos, en cuanto a las adicciones. ¿Sabés Claro. por qué le pregunto esto, Ana? Y lo hablábamos ¿Por qué? el viernes. Luque dijo que en un momento los médicos, las autoridades de la Clínica Olivos, Lalo, Maradona no está para el alta. Maradona tiene que continuar internado en este lugar donde lo operamos o en otro hospital, en otro sanatorio privado. Llévenlo donde quieran, pero tiene que continuar internado. Y fue el mismo Luque que dijo, Diego está bárbaro, Diego está muy bien, quiere irse a su casa. Y él fue quien firmó la autorización para que se vaya a su casa. Después sabemos cómo fue el tratamiento dentro de ese barrio, ¿no? Sí. Sí, ¿qué querés sumar, Tamara? No, Buen día. les quería sumar, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, Quería sumarles que también lo que Luque dijo es que fue muy difícil que él entendiera que esto era una internación Claro. domiciliaria. Entonces, que consensuaron y llegaron a ponerle un psiquiatra y un psicólogo diciéndole que esto tenía que ver en realidad con la operación y no con su conducta. Entonces, me hace un poco de relación con lo que él dice él. Era un paciente difícil, todos dicen eso. ¿Sabés No tenía a dónde conciencia iba? de... Porque él marcó la diferencia con el doctor Cae, al Sí. cual conocemos. En aquella época estábamos haciendo la Por calle, los móviles, supuesto. permanentemente las guardias históricas en la casa de Diego, en la internación. Marcámelo vos, Lalo. Cae era mucho más responsable, se imponía ante la decisión de Diego de querer ir. Diego decía, me quiero ir, no quiero estar más. Pero Cae se imponía y terminaba convenciendo a Diego. Sí, él lo que tenía era una llegada especial a Diego de hacerlo entender que lo que había que hacer era necesario. Que era necesario que se haga un electro, un control, porque a veces no quería. Y nosotros estamos preparados para ese tipo de situaciones, para Sí. convencer al paciente, para imponerte, pero Maradona. es una personalidad bastante fuerte. Y en cuanto a eso, a ver, vos dijiste hace unos segunditos nada más, hay que llevar adelante distintos estudios, había que convencerlo, pero era Diego Armando Maradona. Entonces, en esta aclaración, pero era Diego Armando Maradona, ¿no deberían haber sido incluso más estrictos? Porque la verdad es que si esto pasa con un ciudadano común, esto es Argentina, digámoslo, Sí, se entiende. quizás no nos hubiéramos enterado. Ahora, si es Diego Armando Maradona, tu responsabilidad no termina siendo 10 veces más comprometida si vos no le haces un estudio, si no le haces el control, si no vas a la habitación. Me llamó la atención, Lalo, y no es por hablar mal de ningún colega de trabajo tuyo, que un colega diga, estaba respirando, y que otro colega diga, hizo ruido en la habitación. Claro, se levantó a orinar. Sí. Entonces a uno se queda pensando, ¿solamente con eso suponían que Diego Armando Maradona estaba bien? Sí, yo respecto a lo que dicen, no quiero ir a ese punto porque no quiero ser ni juez ni parte. No, hablemos en general. Digo No, lo pero que hubiera bueno hecho, comparar yo. tu pasado, tu forma de atender a Maradona, por eso yo entiendo que Ana va a ese punto, Sí. con respecto a lo que declararon ante la justicia el enfermero Ricardo y la enfermera Gisela. ¿Se entiende? Ahí creo que vamos. Te digo por ahí más lo que hubiera hecho yo Sí, o como, lo a que ver, dale. sería desde lo legal. Sí. No sé, yo estaba dentro de la habitación. Vos te metías a la Yo habitación. estaba en la habitación, en un sillón al costado de la cama y vivía ahí. Y me reemplazaba mi compañero y entrábamos y salíamos de la habitación, pero cuando él descansaba y se podía, estábamos al lado de él. Porque se puede levantar y se puede caer, Claro. porque puede necesitar algo. En ese momento le dábamos medicación para sedarlo y esa medicación provoca depresión respiratoria, así que hay que estar cerca, hay que ponerle un saturómetro, un monitor. Todo ese tipo de cuidados son muy cerquita. Repito, todo esto que está contando Lalo Arellano, hombre enfermero que estuvo durante 3 meses con Maradona, todo esto no estaba en el barrio privado de Tigre. No, Nunca estuvo. ni siquiera el equipo de emergencia. Nunca. Y te voy a dar una pauta más, Dani. Sí. Desde la clínica habían pedido una ambulancia de manera constante y continua. Ausente. Ausente.
Ahí Fede, creo que quería hacer una Sí. consulta, ahora también, Tami, también. Carlos, te quería consultar cómo fue tu relación en esos meses con la familia, con las hijas, con Claudia, si tuviste relación con ellas y cómo eran ellas con respecto a la internación de Maradona. ¿Te daban indicaciones, se metían? Mira, en ese momento nosotros no teníamos contacto con la familia porque estábamos en un área del psiquiátrico muy alejado y justamente el tratamiento era que la familia tampoco esté en contacto con él. Lo que sí... Con el doctor Cae quizás lo tenía. Con el doctor Cae sí, pero con el paciente en una institución psiquiátrica de entrada lo aíslan de la familia. Lo que sí te puedo decir es que estaban todos los días. Había una sala de espera y estaban ahí todos los días, aunque a él no lo veían. Para recibir un parte, Acompañando, supongamos. sí, pero todo el día. El parte por ahí era a las 6 de la tarde. Ellos estaban Todo el día. ahí. Todo el día. Diego tiene una familia muy humilde. Sí. A mí me llamaba la atención. Armaban, tomaban mate, o sea, esperaban ahí, convivían ahí. Si no cerca. venían con grandes lujos, sino que se acomodaban con Sí. lo que había para poder pasar la tarde y el día. Estamos hablando de 2004, Claro. ya Claro. por supuesto en lo que es la cima de la gloria de Diego Armando Maradona. Sí, la familia muy bien. En ese momento, la que lo acompañaba en los traslados, en ambulancia, era Ojeda. Verónica. ¿no? Verónica Ojeda. Claro, estaba con ella. ¿Cómo era tu trabajo? Vos, ante cada medicación que le dabas a Diego, tenías que anotar, cada control lo anotabas en un libro. Eso Claro, es importante. hay una historia clínica, siempre. Sí. Ahí en esa historia clínica hay una hoja de enfermería donde nosotros ponemos la evaluación del paciente, Sí. todo lo que va pasando durante el día, los medicamentos. Y aparte hay un libro que se llama Report, que es un libro de novedades, donde uno le deja las novedades escritas al compañero que viene ¿Qué después. podría llegar a ser una novedad, por ejemplo? El paciente, no sé, no quiere comer, estuvo agresivo, se levantó, porque era una novedad que Diego se levantara y saliera al parque. Esas eran buenas noticias. Es más, después se fue de alta, se fue a Cuba y volvió Sí. hermoso, como Sí, digo sí, yo, sí. al programa La Noche del 10. Sí, la noche del día. Exacto. Fue Tenés razón. antes de eso. Tenía actividades como jugar al ping-pong, jugábamos a las cartas. Tenían lugares de meter- recreación, digamos. Claro. Eso eran novedades positivas porque él estaba respondiendo al tratamiento Sí. y bueno, después evolucionó para el alta.